galpones gigantescos que las instituciones estén buscando, espacios en diferentes lugares para construir más y más depósitos. Entonces sí, estamos en un periodo de grandes transformaciones tecnológicas, que a nosotros aquí en Bolivia no nos va a llegar así tan rápido, seguramente que no, pero que nos va a llegar, nos va a llegar. Entonces hay que pensar sobre nuestro futuro, ¿no? Y ya se van a cumplir 40 minutos, ustedes ya saben que tienen que volver a ingresar. Bien, entonces, estas preguntas que aquí tenemos planteadas, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los procesos técnicos? ¿Cuál es la importancia de la clasificación y de la catalogación en el nuevo escenario tecnológico? ¿Los servicios de información en bibliotecas aún tienen vigencia? O sea, esta pregunta hace referencia a las bibliotecas tradicionales, obviamente. ¿Cuántos de ustedes acuden a las bibliotecas a consultar o acudían antes de la cuarentena a consultar a las bibliotecas? O casi ya no lo hacían, considerando toda la información que hay en Internet, ¿no? Pero ojo, la información que hay en Internet no es la misma que hay en una biblioteca también, ¿no? O sea, hay estas reflexiones que hay que hacer sobre las bibliotecas, sus servicios, sobre el caudal de información que hay en Internet, pero también sobre la calidad de información que hay en Internet. Hay que ver de diferentes ángulos, ¿no? Otra pregunta, ¿el servicio de referencia es tan importante como antes? Es decir, ¿el bibliotecario referencista es tan indispensable como lo era antes, que podía resolver varias preguntas del usuario? O ya en Internet hay muchas cosas, mucha información que el usuario puede consultar y ya no es tan necesaria la participación del referencista. ¿Qué dicen ustedes? ¿La inteligencia artificial podrá reemplazar al bibliotecario? Es otra pregunta. Es una pregunta también que nos motiva a la reflexión, que debemos tratar de analizar qué es lo que va a pasar en un futuro con el trabajo de los bibliotecarios, de los archivistas, de todos los trabajadores en el ámbito de la información. Les planteo esas preguntas. Hay preguntas que están planteadas acá y me gustaría escucharles a ustedes antes de continuar. A ver, quiero la participación de ustedes sobre estas preguntas. A ver, espero no tener yo problemas para compartir. ¿Está bien? ¿Lo ven? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Lo pueden verlo, José Manuel? Sí, licenciado, se ve. Qué bueno. Bien, entonces nos hemos planteado las preguntas, ¿no? Dar respuestas es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Pero a ver, vamos a tratar un poco de dar algunas respuestas. ¿Qué decimos? Existe un gran caudal de información en Internet, como les he mostrado en pantalla, ¿no? Algunos ejemplos. En la actualidad, nuestra labor consiste en identificar la información relevante y de carácter científico en medio de ese caudal. Sí, hay mucha información, millones de datos, pero en medio de toda esa información
Hay pues información que realmente es valedera, que tiene respaldo de fuentes fiables, porque no toda la información que existe en Internet es información fiable y ustedes ya lo saben por experiencia con las prácticas que hacen, pero también si ustedes un poco analizan lo que ocurre en esta cuarentena, cuánta información hay en el ámbito de la salud, cuánta información especulativa. Recuerden ustedes cuando empezó la cuarentena, por las redes sociales se difundía mucha información. En la primera, segunda semana decían que los chinos ya habían descubierto una vacuna o que estaban a punto de descubrir, que los españoles ya prácticamente estaban en la fase final de encontrar la vacuna, eh, que en Estados Unidos, en alguna universidad, ya se estaban haciendo pruebas, etcétera, 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 ¿no? Cuánta información especulativa. Entonces, nosotros, como profesionales en el ámbito de la información, como estudiantes, no podemos seguir esa línea de información especulativa. Nosotros tenemos que trabajar con información científica, con información que tenga su respaldo en alguna fuente confiable. No podemos repetir por las redes lo que repiten los demás, sin considerar la fuente. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo, es importante mencionar la fuente. ¿De dónde? ¿Qué fuente han consultado? ¿Y esa fuente realmente es fiable? Porque ahora todos pueden subir información a Internet. Puede hacerlo un niño de 10 años, de 12 años, como un científico experimentado. Y nuestra labor es identificar la información relevante de carácter científico, pero con respaldo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que es una tarea que estamos obligados a hacer y es muy importante? Es muy importante para la sociedad. Entonces, por ahí también hay una reorientación de nuestra profesión, que no se limita a solamente a la organización técnica de los materiales, sino en este momento va sobre todo a la parte de análisis de la información. Es decir, a qué información es válida y qué información no. Y hay que llegar con esa información a las unidades de información o las unidades de información donde nosotros vayamos a trabajar tienen que procesar y diseminar este tipo de información. Como se menciona aquí, las unidades de información deben constituirse en centros de información que recuperen y procesen información con respaldo de fuentes fiables. Ese es nuestro trabajo. ¿Se dan cuenta qué importante? Porque a la gente, a la sociedad le llega todo tipo de información, le llega mucha desinformación. Y es nuestro rol, uno de nuestros roles en este momento, es justamente resolver este problema. Las tareas técnicas deberán simplificarse y destinar más tiempo al análisis y a la investigación, en la misma línea que les he comentado. Porque hay muchas herramientas que están cada vez un poco más sofisticadas, pero también más sencillas para el procesamiento de la información. Pues habrá que repensar a futuro, ¿no?, en el manejo de estas herramientas para el procesamiento técnico, si son realmente tan indispensables, o sea, si será tan indispensable mantener de la manera como se están manejando en la actualidad estos sistemas, o habrá que simplificar un poco, ¿no? Debemos aprender a realizar actividades interdisciplinarias, sí. En las unidades de información donde ustedes vayan a trabajar, si su unidad de información es especializada, por decirles, en antropología, tendrán que trabajar con antropólogos, pero también tendrán que trabajar con informáticos para desarrollar sistemas de acceso a la información. Si ustedes van a trabajar en una unidad de información en biología, lo mismo, ¿no? Tendrán que trabajar con biólogos, con especialistas del área, con informáticos,
En fin, dependiendo de la unidad de información y de la especialidad, ustedes tienen que necesariamente trabajar con otros profesionales para ofrecer un servicio eficiente. Pero también, esto es muy importante, la relación directa entre una unidad de información y la comunidad es más importante que nunca, porque el archivo o la biblioteca debe orientar a los pobladores y responder a las necesidades de información de cada comunidad. Qué importante es esto, porque ahora las bibliotecas no solamente pues, deben ofrecer servicios en línea, en internet, sino tiene que tener el bibliotecario una relación directa con la comunidad. Tiene que desarrollar cursos de capacitación, cursos de formación en temas de interés de la misma comunidad. En un determinado barrio de la ciudad, por ejemplo, debe trabajar con las escuelas, con los profesores, orientando un poco, por ejemplo, en el manejo de las bibliotecas, pero no solamente en el manejo de las bibliotecas, sino orientando con información que necesita la comunidad, la zona, los colegios, pues, información sobre salud, sobre postas sanitarias, por decirles, sobre medicamentos, sobre la importancia de la intervención de un médico, por ejemplo, y evitar la automedicación, esos temas que son bien importantes desarrollar en las comunidades. Si es una biblioteca rural, información sobre riegos, información sobre las cosechas, sobre los abonos, qué es lo que pueden ellos utilizar para mejorar la cosecha, o qué químicos, qué elementos serán perjudiciales. Todo ese tipo de información se debe trabajar en las comunidades y las bibliotecas son las indicadas para realizar estos trabajos. También los archivos que están disponibles, que deben estar disponibles para todas las comunidades con información administrativa. Hay lamentablemente muchos archivos que solamente ven la parte de conservación de los documentos, que está bien, hay que conservar los documentos, pero si los documentos no son útiles a la sociedad, no los vamos a tener ahí como fetiches guardados, almacenados sin ninguna utilidad. Esos archivos tienen que servir a la sociedad. No pueden ser archivos muertos, ¿no? O archivos bien conservados, pero para que nadie los consulte, o para que vaya una o dos personas al año a consultar ese archivo. Ese archivo tiene que ser vivo, tiene que servir a la comunidad. Entonces, eso es muy importante en este momento. Esta situación crítica que estamos atravesando seguramente lo vamos a superar en algún momento. Y este tipo de trabajos, estas actividades, estos roles que deben cumplir las unidades de información, ustedes tienen que asumirlos y tienen que reflexionar. Por eso es que les he planteado al principio de esta clase que son clases de reflexión y tómenlo muy en cuenta. Esto de la relación entre la unidad de información y la comunidad es muy, muy importante. Licenciado, ¿Sí? sobre el tema, entonces, Perdón, no puedo ver en pantalla quién está participando. Graciela, Ah, Graciela, Graciela, adelante, por favor, sí. entonces, sobre lo que mencionaba, em, sería modificar entonces un poco lo que es el perfil profesional y abrir no sé, un, un espacio de lo que sería eh, ya se me fue. Bueno, para trabajar con los diferentes grupos, ya sean, sería más bien trabajar sobre una especialización, ¿verdad? Para trabajar, ya sea, como dice, estar más cerca de la comunidad, entonces
para ver con qué tipo de grupos vas a trabajar, ya sean niños, jóvenes, adultos mayores, y el tipo de información que se va a, a facilitar a estos grupos. Entonces, eso ya modificaría un poco lo que es el perfil profesional. Sí y no, porque en la actualidad, en el Instituto, por ejemplo, de Investigación, hemos definido líneas de investigación y una de las líneas de investigación es unidades de información y comunidad. Entonces, ustedes tienen dentro de sus atribuciones como profesionales, como estudiantes, hacer este trabajo con las comunidades. Solamente que no se está haciendo, no se hace mucho esta labor, pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer, Graciela. Ahora, en el nuevo pensum, con la aprobación del nuevo nombre de la carrera, que Ciencias de la Información, ahí también están contempladas estas materias. Pero no está de más siempre crear espacios, como tú dices, de reflexión, de análisis. Justamente por eso estamos hablando en esta clase sobre estos temas, porque no se habla mucho de estos temas. A veces estamos muy encerrados en temas técnicos, demasiado técnicos, pero nos desvinculamos mucho de la misma sociedad y eso hay que cambiar. Y eso no significa que hay que modificar totalmente el perfil, o sea, desde el punto de vista de la estructura, de los contenidos que tenemos en la carrera, de las materias, sino esto más bien es algo transversal, ¿no? Pero también depende del tipo de unidad de información. Si tú vas a trabajar en una biblioteca, por decirte, en una biblioteca universitaria, en la biblioteca de informática, digamos, ¿no? Muy poco vas a poder hacer, tal vez, ¿no? Este trabajo, pero si te va a tocar trabajar en una biblioteca en una biblioteca comunal, entonces seguramente tienes que desarrollar esta tarea. Lo que pasa es que nosotros como profesionales desarrollamos, pues, actividades y tareas en diferentes unidades de información, pero de todos modos este componente si este componente social deben tener de, en mayor o menor grado todas las bibliotecas. Lo que nos está faltando a nosotros es pensar un poco en las necesidades de la sociedad. Eso es Graciela. Gracias, licenciado. Muy bien, entonces, a ver si hay alguna reflexión más. Qué bueno, qué buena la participación de Graciela. ¿Alguien más